Dios, hombre con hombre, hombre con el mundo físico y hombre consigo mismo, una relación espiritual. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, estas 4 relaciones se rompieron. Se rompieron, porque la relación vertical, Dios con hombre, se rompió. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Tan pronto cuando escucharon la voz de Dios, Adán, ¿dónde está? Que a propósito te expliqué lo que eso quiere decir. Ellos fueron a esconderse, no querían estar en la presencia de Dios. Así que la serpiente trajo maldición, una relación rota. Ya Adán y Eva no podían estar con Dios en su presencia, ya no podían hablar cara a cara, ya no experimentaban ese gozo. Número 2, hubo una ruptura en la relación social. Lo primero que hizo Adán fue decirle a Dios, la mujer que tú me diste, ella, sí, mi esposa, ella, la mujer que tú me diste, ella es la culpable. Y de ahí hasta nuestros días, ¿no es cierto? No hemos perdido nosotros los caballeros la mala costumbre de culpar a nuestras esposas. Un ser bien esposo, ustedes también nos culpan a nosotros. Una relación rota. Número 3, relación con el mundo, con la creación. Adán y Eva fueron creados para ser los señores de la creación, hablamos de eso, pero ahora ya Adán no podía estar cerca de un tigre, ya el león no podía estar con el corderito, hubo maldición. Y por último, una ruptura en lo emocional, en lo psicológico. Dios le dice a Adán y Eva, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. Así que todo era un ambiente perfecto, todo era un ambiente de shalom, belleza, paz, armonía. Y ahora todo esto se rompió gracias a la serpiente. Ahora había maldición, maldición en el mundo natural, maldición en la mente de Adán, maldición en sus relaciones, maldición en la relación con Dios, maldición, maldición. Otra cosa que hizo la primera serpiente, trajo el pecado. Y acuérdate, pecado es destrucción, pecado es miseria, pecado es dolor. Joven que me escuchas, hermano que me escuchas, no pretendas que vas a encontrar felicidad fuera de Dios. No pretenda que vas a encontrar satisfacción y placer en el pecado. El pecado trae destrucción. Y por último, esta serpiente trajo la muerte. ¿Qué es la muerte? Ya te lo expliqué. Separación eterna de Dios. Separación eterna de Dios. Es lo que la Biblia enseña, define últimamente como infierno. Infierno no es un lugar donde el individuo se va a estar quemando por los siglos sin fin. No, ese no es el infierno. El infierno es separación eterna de Dios. Muerte, destrucción eterna. Todo esto lo trajo la serpiente número 1. Nicodemo sabía esto muy bien, porque Nicodemo era un intérprete de la ley. Él enseñaba esto. Y con esto nos movemos a la segunda serpiente. ¿Cuál es la segunda serpiente? Números, capítulo 21. ¿No es cierto? Números, capítulo 21, la serpiente del desierto. ¿Y qué pasó en Números, capítulo 21? No tenemos tiempo para leer los versículos, al propósito, cortos. Es apenas un paréntesis en una narrativa. Solamente 3, 4 versículos, solamente. Pero con mucho valor teológico y con un mensaje profundo en el asunto de la salvación. No tenemos tiempo, te lo explico rapidito. Una vez más los hijos de Israel se quejaron. Ojalá estuviéramos en Egipto. Oh, cuánto lloramos en Egipto. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? En Egipto esta gente eran esclavos, no tenían comida, eran miserables, estaban privados de uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, la libertad. Y aún así ellos querían regresar a Egipto. Ellos habían experimentado todos los milagros del Señor y aún así querían regresar a Egipto. ¿Por qué querían regresar a Egipto? Porque aunque ellos salieron de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Y ese puede ser tu problema. Estás aquí en la iglesia adventista y tú pretendes que no estás en el mundo, pero el mundo está en tu corazón. ¿Y qué pasó aquí? Estas personas se quejaron. Quisiéramos regresar a Egipto. Dios, no te queremos, apártate de ti, apártate de nosotros. No te queremos. Y el texto dice algo que ha sido una mala traducción. Y hablamos de algunas palabritas. Hablamos del Salmo 8 la semana pasada, lo que representa que fuimos creados un poco menor a los ángeles. En el original dice un poco menor a Dios.
y estudiamos un poquitito acerca de eso. Aquí hay un comentario que a mí criterio es una mala traducción. Si tú tienes duda de eso, puedes leer Profetas y Reyes o Patriarcas y Profetas. Elena White hace el mismo comentario. Y el punto es que dice el texto bíblico que Dios envió serpientes que mordieron o picaron. La serpiente, yo siempre me confundo, las serpientes muerden o pican, muerden, ¿no es cierto? Muerden. Las serpientes mordieron a los hijos de Israel. Dios, estas personas se quejaron contra Dios, rechazaron a Dios y dice el texto bíblico, dice el versículo 6, que Dios envió serpientes para morderlos y hubo una matanza, una muerte allí masiva en el campamento. No, Dios no mandó las serpientes en venganza. No, Señor. Y yo he escuchado predicadores que dicen, los hijos de Israel dijeron, Dios, vete de aquí, y entonces Dios, ok, me voy, pero ahora los voy a castigar. Damas y caballeros, Dios es amor. Dios no tiene un espíritu vengativo como yo lo tengo. La Biblia, el propósito, habla del día terrible del Señor, de la venganza del Señor. La venganza del Señor no es la misma venganza tuya y mía, no es el mismo concepto. Dios es amor. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Rapidito. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo explica claramente. Es el mensaje bíblico. ¿Tú quieres que me vaya? Está bien, me voy. Porque Dios es un caballero. Hay algo que el Todopoderoso no puede hacer. Una paradoja, una contradicción. Algo que el Todopoderoso no puede hacer. Y el Todopoderoso no puede obligarte a que tú lo aceptes. Él no se va a quedar si tú no insistes que Él se quede. Lucas capítulo 24, los discípulos en el camino de Maús. Por favor, quédate. Jesús se quedó y se les reveló. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo llamo, yo toco la puerta de tu corazón, tú tienes que abrir. Dios nunca va a obligar, Dios nunca va a pretender manipularte para quedarse. Los hijos de Israel le dijeron, vete de aquí, no te queremos. El Señor dijo, ok, me voy. Si eso es lo que ustedes quieren, me voy. Y al Señor irse, al Dios irse, damas y caballeros, inevitablemente su protección, su presencia, su bendición, su protección en el desierto también se fue. No pretendas que tú quieres ser el Señor de tu vida y tú, mejor dicho, no quieres que Dios dirija tu vida. Pero su bendición sí va a estar contigo, su protección sí va a estar contigo. No, Señor. El texto bíblico dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto, peregrino, en medio del calor, en medio del frío, y ellos gozaban de protección, gozaban de sombra de día en el desierto, gozaban de fuego en la noche. Dice el texto bíblico que sus ropas, sus calzados no se consumieron en el desierto, tenían comida, tenían agua en el desierto. Y estas serpientes que al propósito abundaban, serpientes, escorpiones en el desierto, todo tipo de animal venenoso, todo tipo de animal salvaje, no atacaban a Israel porque el Señor había establecido un cerco, su presencia estaba, su protección, su cuidado. Al ellos decirle, vete de aquí, Dios se fue junto con su cerco y su protección. No es que Dios se estaba vengando. Y comienza la mortandad, ¿no es cierto? ¿Merecían ellos esa mortandad? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y no la merecían porque ofendieron a Dios. La merecían porque era lo natural. Las serpientes estaban allí. Ellos no habían sido atacados por las serpientes, por la protección de Dios. Y entonces hay una mortandad masiva. Y se dan cuenta que habían cometido un grave error. Y oran, Señor, perdónanos. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Cuál fue la solución? Una serpiente. Una serpiente de bronce, que la coloquen ¿dónde? En un lugar visible. Colócala tú, Moisés, en un lugar visible. ¿Te has puesto a pensar por qué la solución al problema fue el mismo instrumento que trajo la muerte? ¿Por qué Dios no escogió un cordero? ¿Por qué Dios no escogió una bandera? ¿Por qué Dios no? Tantas cosas que Dios pudo haber escogido. ¿Pero qué escogió Dios?
una figura de una serpiente. ¿Cuál fue el instrumento que trajo mortandad al campamento? Una serpiente. Y ahora la cura estaba representada también en una serpiente. ¿Y cuál fue el mandato? El mandato es que lo único que ustedes tienen que hacer es mirar, mirar. Y este es el énfasis de esta narrativa de Números capítulo 21. Este es el énfasis de Números capítulo 21. El mensaje, mirad y viviréis. Números capítulo 21, versículo 8. Mirad y viviréis. No tenían que ir a ningún lugar. Mirad y viviréis. Y ahora es un mensaje serio. Es un mensaje simple al mismo tiempo. Y yo quiero que tú imagines el escenario. La serpiente muerde generalmente en la parte de abajo, en el pie, en el talón. Y estas personas estaban moribundas, estaban viendo cómo el veneno iba subiendo, hasta que obviamente llegara a los órganos vitales y este iba a ser el fin. Y ellos veían cómo el veneno estaba subiendo y ahora la orden es, no, levanta la cabeza, no mires abajo, mira hacia arriba, mirad y viviréis, mirad y viviréis. Esta es la segunda serpiente. Al propósito, esto es un mensaje de gracia. ¿Merecían ellos vivir? No. No merecían vivir. Estaban en esta condición por su rebeldía, por su pecado. Y pecado es separación. Pecado es separación. Así que ellos no merecían vivir. Acuérdate, gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Dios le dice, vas a vivir. Esto es un mensaje de gracia. Y Dios le dice, mirad, mirad, mirad. Mirad es un mensaje de fe. Tú tienes que... no tenía sentido la orden de Dios, no tenía sentido. Elena White dice en Patriarcas y Profetas que muchas personas estaban esperando una orden más lógica, una orden más concreta, más específica. Ella dice que si se les hubiera pedido que caminaran 1 milla, 2 millas, aún así con el veneno para encontrar la sanidad, ellos lo hubieran hecho. Y muchas personas pensaron que esto era algo insignificante y ni siquiera se molestaron en mirar. ¿Por qué? Porque requería de fe, requería de confiar en lo que Dios había establecido. Y te adelanto algo que vamos a estudiar mañana, eso es fe. Es sencillamente hacer lo que Dios me dice, aunque yo esté en desacuerdo, aunque no tenga sentido, aunque sea ridículo. Dios le dice al gran guerrero Josué, Josué, vas a conquistar la ciudad más grande, la ciudad con murallas inexpugnables, Jericó, y esto es como lo vas a hacer. Vas a caminar 7 días alrededor de la ciudad. ¿Qué clase de estrategia militar era esa? Pero Josué tenía confianza en Dios. Aquí el mensaje fue, mirad y viviréis, mensaje de gracia, viviréis. ¿Cómo vas a alcanzar esta vida? ¿Cómo vas a recibir esta gracia? ¿Cómo vas a echar mano de la salvación? Mirando una acción que requiere confianza, fe. Esa es la segunda serpiente. Así que la primera serpiente es en el jardín del Edén, aquella que trajo la maldición. Ahora la segunda serpiente trae la cura. ¿Y cuál es la tercera serpiente? La tercera serpiente, damas y caballeros, es la serpiente, yo le coloqué este nombre, la serpiente divina. Jesús le dice a Nicodemo, Nic, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado. Y a todos atraeré a mí mismo. Y aquí viene el contexto inmediato de Juan 3:16. Para que nadie perezca, sino para que tengan vida eterna. Así que la tercera serpiente es Jesús. La tercera serpiente es Jesús. ¿Y qué hizo esta tercera serpiente? Escúchame. Todo lo contrario a lo que hizo la primera serpiente. Y yo compartí contigo lo que hizo la primera serpiente.
¿Qué hizo la tercera serpiente, Jesús? Al propósito, cuando Nicodemo no entendió estas palabras de Jesús. Nicodemo no fue como la mujer samaritana que le encontramos en el siguiente capítulo, que inmediatamente reconoció a Jesús como el Mesías. Fue después, cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz, que se acordó de ese diálogo. Y cuando vio a Jesús colgado en la cruz, esto era el simbolismo, este era el número 21, con razón. Y fue en ese momento que ocurrió el milagro de la transformación en Nick. ¿Qué hizo Jesús como la serpiente divina? ¿Qué hizo Jesús? Número 1, Jesús definió a Dios. Juan capítulo 1. El propósito principal por el cual Jesús vino fue revelar la gloria de Dios, el carácter de Dios. Y damas y caballeros, el carácter de Dios es amor. La serpiente en el jardín trató de definir a Dios con engaños. Jesús vino a revelar el verdadero carácter de el Padre. Y Juan capítulo 14, Felipe le dice: oh Señor, si tú nos mostraras al Padre sería suficiente. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo yo estoy contigo y no te has dado cuenta. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Así que Jesús vino a definir, explicar, a mostrar el carácter de Dios. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? ¿Tú quieres saber cómo son los juicios de Dios? ¿Tú quieres saber cómo Dios mira el pecado? ¿Tú quieres saber cómo Dios trata a las mujeres? ¿Tú quieres saber cómo Dios trata a los niños? Mira a Jesús. Mira cómo Jesús trataba a las mujeres. Mira cómo Jesús trataba a los niños. Mira cómo Jesús trataba al pecador. Y te vas a dar cuenta cómo es Dios. Número 2. Jesús vino a promover la obediencia. Una obediencia que es el fruto de la fe. Una obediencia que es el resultado de entender que ya soy salvo. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, la obediencia que el Señor acepta es solamente un fruto, es solamente un resultado, es un outcome, es un resultado de mi amor por Él. Así que yo puedo obedecer muy bien como hacían los fariseos, pero esa obediencia no sirve para nada. Porque en sí mismo la obediencia no sirve, a menos que la obediencia sea el regalo que el Señor ha hecho cuando la ha plasmado en ese nuevo corazón. Jeremías 24:7. Un corazón para que me conozcas, para que me busques y para que me obedezca. Ezequiel capítulo 36. Así que Jesús promovió la obediencia. La serpiente en el jardín promovió la desobediencia. Número 3, Jesús trajo la bendición. ¿Y cómo Jesús trajo la bendición? La serpiente en el jardín del Edén trajo la maldición. ¿Cómo Jesús trajo la bendición? Escúchame bien, por favor. Esto es un asunto serio, esto es un asunto profundo. Jesús trajo la bendición haciéndose el mismo maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesús se hizo maldición para que tú y yo experimentáramos la salvación, la bendición. Maldito es aquel colgado en un madero. Y Jesús se hizo maldición por eso, para que tú experimentes la bendición. Jesús trajo la sanidad. ¿Te diste cuenta que Jesús en los evangelios sanó más que lo que predicó? Y que lo enseñó, y que lo que enseñó. Porque el planteamiento de Jesús fue justamente eso, sanidad. A propósito, en el griego, la palabra, el verbo sanar y salvar tienen la misma raíz. Así que cuando Jesús estaba sanando el cuerpo, estaba también sanando el alma. El único que lo puede hacer, Jesús. De hecho, eso es lo que significa Yeshua, Jesús. Mateo capítulo 1, salvación. El que origina la salvación. Jesús trajo vida, vida eterna. La serpiente en el jardín del Edén trajo la muerte. Jesús trajo la vida. ¿Cómo Jesús trajo la vida? Él muriendo por mí. Él experimentando la separación eterna. Así que, damas y caballeros, el mismo instrumento que trajo la maldición se utiliza ahora, y ese mismo instrumento en la persona de Jesús trajo la bendición. Y ese es el mensaje de lo que nosotros llamamos la primera promesa mesiánica. Génesis capítulo 3, versículo 15. El descendiente de la mujer, pisoteará
a la serpiente en la cabeza y la serpiente lo morderá ¿en dónde? En el calcañar, en el talón. Y cuando niño yo escuchaba a algunos predicadores decir, a la serpiente se le da el golpe fatal en la cabeza y la serpiente iba a herir a Jesús, en este caso en el talón. Tú no vas a comparar la cabeza con el talón, decían los predicadores. No, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje. Porque si bien es cierto que la serpiente se mata en la cabeza, también es cierto que el golpe certero de la culebra, de la serpiente, lo da en el calcañar. Así que ya Génesis 3:15 nos estaba diciendo, nos está explicando que la única manera en que el ser humano iba a encontrar restauración de la maldición de la culebra es cuando Jesús mismo se iba a hacer culebra, se iba a hacer serpiente, se iba a hacer maldición. Por eso el mensaje de Génesis 3:15, el mensaje de Isaías capítulo 53, el mensaje del Evangelio, damas y caballeros, el sanador herido, Jesús es el sanador, pero este sanador, para que pudiera darte la sanación, la salvación, la restauración, debía ser herido, y esa herida es una herida fatal, una herida mortal. Y Elena White, en el deseo de toda la gente, dice algo que nadie, ningún teólogo, ni todos los teólogos juntos van a poder explicar. Y es el hecho de que Jesús experimentó esta herida fatal a riesgo de perderse eternamente. Damas y caballeros, que el creador del universo, que el creador de las galaxias, que el Logos, que Dios, la palabra, el verbo, se muriera eternamente. Yo no lo puedo entender. Mucho menos lo puedo explicar. Pero Jesús pasó por ese riesgo para traer la bendición y para traer la salvación. Y este es el clímax del paso número 3. El clímax. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que vea a la serpiente, que la vea, está herido de muerte, el veneno está subiendo, pero para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Y sabes lo que dice el siguiente versículo? ¿Por qué nosotros memorizamos Juan 3:16 y no memorizamos Juan 3:17? No te voy a preguntar qué dice Juan 3:17 porque yo sé que no lo sabes de memoria. ¿Sabes lo que dice Juan 3:17? No hay condenación. Es la siguiente frase. No hay condenación. No hay condenación. Y Elena White comenta, hay hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada por la serpiente levantada. ¿Cuántos hay? Miles, millones posiblemente, que necesitan aprender de las lecciones enseñadas, encerradas en la serpiente levantada. ¿Quién es esta serpiente levantada? Jesús. Confían en que su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva, únicamente por su gracia, exclaman, ¿cómo puede esto hacerse? Y una vez después que yo prediqué un tema de la gracia, alguien me decía afuera, eso es tan liviano, eso es un mensaje por encimita liviano. Tú sabes lo que estás diciendo. Un mensaje liviano. Porque si bien es cierto que la salvación es gratis para mí, la salvación fue muy costosa para el cielo. El tesoro del cielo se vació, fue dado. ¿Cómo tú me vas a decir que es un tema liviano? Elena White dice en el libro Evento de los Últimos Días, en el libro de Educación, el tema de estudio por la eternidad, aún con mentes incorruptibles, aún con una naturaleza perfecta, va a ser la ciencia de la salvación.
el Calvario y la eternidad, damas y caballeros, no va a ser suficiente para entenderlo. ¿Y cómo tú me vas a decir que esto es pan liviano? Posiblemente esto es lo que el enemigo quiere que nosotros entendamos. Porque acuérdate, el enemigo, la primera serpiente pretendió definir a Dios. Definir a Dios. No hay condenación. No hay condenación. Porque la tercera serpiente pagó esa condenación. Así que, escúchame por favor. Si tú te fumaste el cigarro, si tú tomaste la cerveza y si tú viste la pornografía, no hay condenación. Jesús te dice en esta noche, miradme y viviréis. Tú ves el veneno que está subiendo. El Señor te dice, no mires la pornografía las consecuencias de la pornografía, del alcohol, de que le gritaste a tu esposa, no mires eso que está subiendo. Mírame a mí. Mírame a mí. Un amigo contaba la experiencia de un chico que tenía problemas con el cigarro. Bautizado. Y todos tenemos nuestros issues, ¿no es cierto? Porque al propósito, la iglesia no es un museo para exhibir a los santos. Enséñame un santurrón en la iglesia y yo te enseño a alguien que no ha entendido el evangelio. La iglesia es un hospital. Y al hospital van los enfermos. Comenzando por el pastor. Y entonces el chico viene frustrado al pastor. Había hablado con muchas personas y siempre la respuesta, ¿no es cierto? Tengo un vicio, tengo un problema. Oh, tienes que orar. ¿Qué más decimos? Oh, tienes que hacer un ayuno. Oh, tienes que ir más a la iglesia. El chico practicaba todo esto y nada. Iba a hablar con mi amigo y mi amigo le dice, pastor, le dice, ¿sabes qué vas a hacer? Reclama tu identidad. Reclama tu identidad. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Cuando estés fumando, órale a Dios con el cigarro en la mano. No lo tires. No lo tires. Dile, Señor, tú no me creaste para esto. Tú tienes grandes planes conmigo. No hay condenación. No hay condenación. Transfórmame de tal manera que yo cumpla tus propósitos, tus sueños para mí. Y el chico no podía entender este asunto, pero se fue. Y vino la tentación. Y agarró ahí con eso. Y en ese momento empezó a... Se acordó las palabras del pastor, de mi amigo. El chico estaba fumando y comienza a orar. Señor, ¿tú sabes cuánto me gusta esto? Señor, y sabes que lo he querido dejar. Pero no puedo dejarlo porque... Pero en este momento yo reconozco que tú no me creaste para esto. Yo en este momento reconozco quién soy yo. A pesar de que estoy así, yo soy tu hijo amado. Y tú has declarado que tú quieres tener placer, contentamiento en mí. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y yo entiendo que tú tienes un futuro para mí. Cumple ese futuro para mí, porque yo soy tu hijo. ¿Y sabes qué? Fue una razón sincera. La siguiente vez que el chico tuvo deseos de fumar, ¿qué crees tú que pasó? ¿Qué crees tú que pasó?
Prendió el cigarro y fumó también otra vez. Y siguió orando de la misma manera, 3, 4, 5, 6 vez, sin darse cuenta, el vicio se fumó. ¿Sabes por qué? Porque en el Nuevo Testamento, la palabra confesar no necesariamente quiere decir centrarnos en nuestro error. Es lo que nos han enseñado, ¿no es cierto? Si confiesan tu pecado, alcanzarás misericordia. Señor, fumé. Y Señor, soy un miserable porque te ofendí. Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y estoy dañando mi cuerpo con la nicotina. Y Señor, perdóname, Señor. Por favor, perdóname, estoy arrepentido. Y pasan 5 horas y ¿qué hacemos otra vez al vicio? Y tú ponlo en tu contexto. Llámalo alcohol, llámalo vicio, llámalo cigarro, llámalo pornografía, llámalo groserías, llámalo lo que sea. El vocablo confesar en el Nuevo Testamento quiere decir estar de acuerdo con. Estar de acuerdo con. Eso es lo que significa confesar. Así que esto es lo que yo te sugiero. Cuando tú estés enfrentando la tentación y estés en medio del vicio, tú tienes que estar de acuerdo con la palabra de Dios que ha dicho que tú eres su hija especial, preciosa, única, que tú eres su hijo único, especial, precioso, y que si tú fueras el único pecador, Él hubiera venido a morir por ti. Tú tienes que estar de acuerdo que Jesús se hizo condenación para que tú experimentes bendición. Tú tienes que estar de acuerdo que Jesús se hizo muerte para que tú tengas vida. Tú tienes que estar consciente de que Jesús se hizo maldición para que tú experimentes bendición. Aún allí en medio del vicio, tú tienes que decir, Señor, estoy aquí caído, pero tú no me creaste para esto, y en este momento yo reclamo mi identidad. Yo reclamo que tú me creaste a mí para ser tu hijo, tú me creaste a mí para reinar contigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y cuando estaba predicando un sermón parecido a este, había una persona en la congregación que yo conozco muy bien, y esta persona estaba trabajando con su orgullo, con su egoísmo, y la persona, cuando yo decía esto, expresaba, esto es blasfemia lo que este tipo está diciendo, es blasfemia. ¿Cómo es que yo voy a estar fumando diciendo, Señor, aquí, yo reconozco mi identidad? ¿Cómo es posible que yo voy a estar en medio del pecado y voy a traer ese pecado delante de la presencia de Dios? Espérate. ¿Acaso eso no lo hacemos todos los días? ¿Qué pasa con nuestro orgullo? ¿Qué pasa con nuestra envidia? Por supuesto nosotros no la percibimos, pero el Señor conoce el contenido de tu corazón. Y tú vienes a la corbata, a la iglesia con la mejor corbata, el mejor traje, cantando, anhelo ser limpio. ¿Y qué está en tu corazón? No está tu orgullo. Así que estamos en el mismo bote, ¿no es cierto? Estamos en la mesa. Reclama tu identidad. Esa es la temática de Lucas capítulo 15. Tú eres hijo. Nada ni nadie va a cambiar el hecho de que tú eres hijo, aunque tomes el alcohol a escondidas. Tú eres hijo y reclama tu identidad. Entiende que el Señor tomó tu lugar y el Señor tiene un futuro brillante para ti. Reclama esa identidad. Reclama ese futuro. Y verás lo que va a pasar contigo. Deja de estar enfocándote en lo negativo. ¿Te diste cuenta que aquellas personas que dicen, no voy a fumar, ¿en qué están pensando? ¿En qué están pensando? Pues en fumar. ¿Y qué hacen como consecuencia? Fumar. Así cuando tú dices, yo soy un pecador, yo no sirvo para nada, por favor Señor perdóname, por favor Señor, soy un pecador. Espérate, ya el Señor te perdonó, ya el Señor sufrió la condenación por ti. Dice capítulo 2 y 4 de Hebreos, ya tenemos acceso directo al trono del Padre por Jesús. Ya no hay condenación. Reclama tu identidad. ¿Por qué tenemos años en la iglesia y vivimos vidas cristianas miserables?
Es tiempo, damas y caballeros, de reclamar nuestra identidad y experimentar el gozo de la salvación. ¿Cuántos de ustedes en esta hora ven o han visto que el veneno está subiendo y ustedes saben que es un veneno fatal? Pero al mismo tiempo en esta noche han escuchado la voz de Dios que dice: miradme y viviréis. Miradme y viviréis. ¿Y dónde están los valientes de aquí de Calhoun, hispanos, que quieren decir: Señor, en esta hora yo reconozco quién soy? Soy una hija, soy un hijo, y no porque soy bueno, porque tú así lo has declarado, así tú lo has declarado. Y como tú lo has declarado, yo creo no en mí, sino en tu palabra. Y por eso reclamo mi identidad. ¿Quiénes en esta hora, colocándose en pie, quieren decirle: Señor, entiendo que no hay condenación? Señor, reconozco que tú tienes un futuro para mí, un propósito para mí. Señor, reconozco que tú me creaste para reinar contigo y para disfrutar de tu presencia por los siglos sin fin. Y damas y caballeros, este no es pan liviano, esta es la esencia del Evangelio. Ya no hay condenación, ya no hay maldición. Pedro escribió: el Señor participó de la naturaleza divina, de la naturaleza humana, para que tú y yo participemos de su naturaleza divina. Y en esta hora, Señor, puestos en pie, quedamos en asombro de entender que tú, siendo Dios, te hiciste serpiente, el mismo instrumento que trajo la maldición. Y la lección es que para que yo pudiera tener restauración, tú mismo te hiciste maldición. Isaías 53 dice una promesa hermosa, preciosa, que tú vas a mirar a aquellos que te han reconocido y vas a quedar satisfecho. En esta noche te queremos decir, Jesús, que tu sacrificio en la cruz valió la pena. Porque ahora nosotros estamos vivos, no estamos muertos espiritualmente, estamos vivos. Ahora nosotros no estamos malditos, estamos bendecidos, benditos. Ahora nosotros no estamos condenados. Tenemos acceso ante tu presencia, aún aunque estemos metidos en nuestros vicios todavía. Por lo tanto, te queremos decir que nos ayudes a recordar nuestra identidad, nuestro precio, el grande precio que tú pagaste para que nosotros pudiéramos estar libres gratuitamente. El Calvario, el Calvario, el Calvario. Y que así como Jesús fue levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que tú seas levantado a cada instante de nuestras vidas para que nos atraigas a ti mismo. Para que no perezcamos, sino para que tengamos vida eterna. Amén. Gracias porque tú tienes un propósito con nosotros. Gracias porque somos hijos del Dios vivo. Y en esta hora reclamamos nuestra identidad y queremos vivir por la misma. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado, por favor. Y Dios mediante nos veremos mañana temprano a las 9:25, personas increíbles, parte 1. Dios te bendiga, feliz sábado. Nos vemos mañana. Thank you so much. Hey, what were you telling me that you have a hard time doing? It's like when they're scared? Oh, thank you.